revelado la sorprendente verdad detrás de un grito desgarrador de una madre primeriza. María se encontraba en la sala de partos, el sudor perlaba su frente mientras las contracciones surgían con fuerza. Un grito en sus labios emergía, una mezcla de alegría y profundo miedo. Había llegado el momento, su primer hijo, una vida nueva, pero en su pecho ardía una llama oscura. Mientras el llanto del bebé llenaba el aire, su mente se revolvía, aplastada por las exigencias que pesaban como rocas sobre sus hombros. «¿Seré suficiente?», pensaba. Ese grito no solo era el eco de una madre que daba la bienvenida a su hijo, sino también un lamento por todos los sueños que había dejado de lado. El sonido de las tortillas chisporroteando en la cocina se mezclaba con las risas que jugaban en la calle, una vibrante melodía del pueblo que María había conocido toda su vida. Pero esas risas, esa cocina, eran un recordatorio constante de lo que se esperaba de ella. Ser la madre abnegada, seguir el camino de su madre, quien había renunciado a ser pintora por el bien de su familia. Esa presión la inundaba, la dejaba sin aliento. La imagen de su madre, con manos manchadas de pintura y un largo anhelo en sus ojos, la perseguía constantemente. «No puedo fallar», se repetía, mientras sentía que una parte de ella se ahogaba en la rutina. El descubrimiento de un viejo diario entre las pertenencias de su madre, repleto de bocetos y sueños olvidados, la confrontó con su propia verdad. Una pugna interna se desataba. Podía permitir que su deseo de ser artista, de ser más que madre y esposa, vituperara el legado que tantas mujeres habían aceptado sin cuestionar. Un torrente de emociones la invadía, la culpa de pensar en sí misma, el deseo de crear, la ansiedad por ser lo que el mundo esperaba. Dudar era un lujo que no podía permitirse. Con cada trazo de esa revelación, sentía como su esencia empezaba a desbordar, a cuestionarse qué significaba realmente ser mujer en su mundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras María comenzaba a dejar que la pintura fluyera sobre el lienzo, cada color era un grito sordo por su libertad. Pero con el reconocimiento que empezaba a recibir también crecían sus miedos. Las miradas del pueblo, sedientas de aprobación, se irguieron como cuchillos. Su arte, antes un refugio, se tornaba en una carga, una balanza que podía inclinarse hacia el abandono o hacia su verdad. ¿Qué haría si su búsqueda de realización la llevase a la soledad? Las dudas la mantenían despierta, asfixiado el aire en su pecho. ¿Sería egoísta? ¿Acaso el amor por su hijo y su marido no eran suficiente? La angustia se iba intensificando en su interior, un eco oscuro retumbando en su mente, mientras la idea de perder el apoyo de su familia se entrelazaba con la imagen de su futuro. Cada día sentía que sus sueños se escabullían como arenas entre los dedos. Cuando por fin decidió dar ese salto hacia lo desconocido, una pregunta retumbaba incesante. ¿Estaría lista para enfrentar el eco de su elección en el hogar que tanto amaba? Las noches se transformaban en un ciclo interminable de incertidumbre. María se sentaba frente a su lienzo, las brochas en la mano, los colores brillantes a su alcance, pero se sentía más atrapada que nunca. El vacío que la rodeaba era a la vez emocional y tangible. Siempre había anhelado capturar la esencia del mundo a través de su arte, pero ahora su voluntad estaba entorpecida por las sombras del miedo y la duda. ¿Acaso la vida de una artista era compatible con la de una madre? A medida que se aventuraba entre pinceladas, las voces de su conciencia se alzaban como ecos, recordándole las expectativas sociales que la presionaban a permanecer en el rol tradicional. No fallaré, repetía casi como un mantra, aunque en su interior, cada palabra se convertía en un peso cada vez más insoportable. Las rondas de risas en la plaza, las charlas sobre la familia que llenaban la casa de su infancia, parecían burlarse de sus aspiraciones.
La pregunta la inquietaba más que nunca: ¿era realmente un sueño o una violenta traición a su legado familiar? En un momento de revelación, María se dio cuenta de que su arte podía ser una extensión de su voz, una plataforma donde podía cruzar los límites de lo que se esperaba de ella. En lugar de ser un símbolo de egoísmo, podría representar su batalla por el equilibrio entre ser madre y artista. Esa noche, mientras su hijo dormía, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como la pintura en su lienzo, destilando sus miedos, sus esperanzas y su necesidad de ser más. «Soy artista», escribía, repitiendo esa afirmación con la determinación de reivindicar su identidad. Cada palabra sentó una semilla de confianza que comenzaba a germinar. Así, aquella página se transformó en su refugio, una salida donde podría explorar su inbox de emociones sin límites. Esa escritura transformadora la impulsó a confrontar sus propias creencias. Se prometió que no se quedaría atrapada en la narrativa de sus antecesoras. Sin embargo, al día siguiente la realidad la golpeó con fuerza. Al salir a comprar víveres, se encontró con la mirada de doña Elena, una mujer del pueblo que la había visto crecer. La expresión de doña Elena era una mezcla de sorpresa y juicio. «María, querida, he visto sus pinturas. Es tan diferente a lo que esperábamos. ¿Es un buen momento para dejar de lado esas tonterías?». Las palabras de doña Elena resonaron como un golpe helado. Con cada frase, María sintió como su determinación comenzaba a tambalearse. En un instante, las inseguridades previamente superadas regresaron, y su corazón comenzó a latir descompasado. Aquel momento fue crucial, la realidad jugaba con su instinto de protección hacia su familia. La perspectiva de ser señalada como la madre que abandonaba su rol por un sueño personal era aterradora. Pero, en lugar de dejarse arrastrar por la inseguros, María se plantó en su lugar. ¿Y si estas tonterías son exactamente lo que necesito para ser la madre que quiero ser? La frase resonó en su mente como un eco de libertad. Las decisiones que tomaría en ese pequeño momento comenzarían a definir quién era realmente, más allá de las expectativas, más allá de las sombras de los demás. Cuando regresó a casa, el lienzo la estaba esperando. Era el momento de enfrentar cada trazo con valentía, de finalmente atreverse a mostrar al mundo su verdadera esencia. Sin embargo, el temor a la pérdida seguía amenazando con desdibujar todo lo que había comenzado a construir. Y, aunque se sentía más fuerte, sabía que el camino hacia su autenticidad sería enfrentarse a los ecos de su vida pasada y romper las cadenas invisibles que la mantenían entrelazada con las expectativas de otros. Enfrentaría a doña Elena, sí, pero también a sí misma. La noche la abrazó mientras se sentaba de nuevo frente a su arte. El destello de una idea la sobresaltó, sería audaz, y con eso, la búsqueda de su verdad comenzaría. El eco de su elección se manifestaría en su obra, pero había algo más en el aire, una decisión que la obligaría a confrontar a alguien muy cercano. ¿Estaba realmente preparada para revelar su verdadero yo no solo en el lienzo, sino también en el hogar que había construido? La decisión de afrontar su verdadera esencia se sintió como un peso ligero, pero también como una carga formidable. Esa noche, mientras el olor a pintura fresca llenaba el estudio, María sintió que el tiempo se había detenido. Cada brochazo que daba en el lienzo parecía susurrarle secretos, recordándole lo valiosa que era su voz, tanto para ella como para su hijo. Era un diálogo interno con su propia identidad, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control. Sin embargo, la inminente confrontación con su pareja, Javier, comenzaba a abrir un espacio de inquietud en su pecho. Siempre había apoyado sus sueños, pero tras la mirada del juicio de doña Elena, la duda se infiltró como un veneno. ¿Vería Javier su pasión como una distracción, un capricho egoísta? Las palabras de la mujer del pueblo ahora se transformaban en ecos que reverberaban en su mente, amplificando el temor. Sentía que cada trazo de su pincel también arrastraba sus inseguridades hacia la superficie. Mientras las noches se sucedían, su obra tomó forma. Sin embargo, luchaba con el dilema de compartirla. En la intimidad de su estudio, las pinturas eran reflejos de su alma, pero en su hogar, temía que se convirtieran en una fuente de conflicto. La presión de ser una madre ideal y una artista en busca de su voz gravitaron sobre ella como sombras persistentes.
El amor que le profesaba a su hijo era inmenso, pero ¿a qué precio estaba dispuesta a pagar su búsqueda de autenticidad? Con la mente agitada, María se preparó mentalmente para la conversación que debía tener con Javier. Antes de que las palabras salieran de su boca, imaginando su reacción, una mezcla de ansiedad y esperanza la consumía. Mientras cenaban, cada bocado parecía un preludio a la verdad que necesitaba liberar. Se sentía en el borde de un abismo, y sabía que saltar significaría arriesgar todo lo que había sido, lo que había construido, pero era necesario. Javier, necesito hablar contigo sobre mis pinturas, comenzó, sintiendo como el aire se volvía denso en su garganta. Aquella frase fue la apertura a un abismo de posibilidades y temores. Su voz tembló, y por un momento se preguntó si sería suficiente. ¿Por qué el valor parecía tan difícil de encontrar cuando se trataba de mostrar su vulnerabilidad? ¿Qué pasa?, respondió él, mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. María tomó aire, superando la oleada de dudas que casi ahogaba su determinación. He estado trabajando en algo, y quiero que lo veas. Necesito que entiendas cómo me siento. A medida que habla, cada palabra la liberaba de las cadenas invisibles que la mantenían unida a la imagen que otros habían creado de ella. La reacción de Javier fue una mezcla de comprensión y sorpresa, pero también un vislumbre de lo que significaba ser una familia en la que ambos pudieran ser auténticos. Mientras él observaba el lienzo que aún no había revelado por completo, la muralla que había construido empezaba a agrietarse. Sin embargo, antes de que pudiera compartir su mundo en colores y trazos, el timbre del teléfono sonó, interrumpiendo la conexión entre ellos. Era la madre de María. Su tono era urgente y al instante la atmósfera cambió. Las palabras de doña Elena parecieron hacerse eco en su mente nuevamente. ¿Sería su apoyo incondicional lo que realmente necesitaba o más bien la expectativa de conformarse a lo que todos ya habían trazado para ella? Mientras escuchaba a su madre, una nueva verdad se perfilaba en el horizonte. La necesidad de ser vista no solo como madre o artista, sino como María, la mujer compleja y llena de sueños. El llamado de su madre resonaba con el eco de presiones que no había esperado y un nuevo dilema se alzaba. ¿Podía ser auténtica sin perder el amor de los suyos? María comprendió que la búsqueda de su verdad era un viaje y no solo un destino. Sin embargo, el próximo paso requeriría enfrentar a su madre con todas las cartas sobre la mesa. Su propia historia, lista para ser contada, ante aquellos que siempre habían creído. Saber quién era. La mirada de Javier, inmóvil, la animó a seguir. ¿Era esta la válida oportunidad para finalmente revelarse y desgarrar los velos que cubrían su corazón? La pintura, su labor y su vida como madre estaban a punto de converger en un punto de quiebre. El momento de la verdad se estaba acercando con fuerza inusitada. La llamada de su madre arrastró un torbellino de emociones que María apenas podía procesar. Las palabras de su madre se entrelazaban con las propias inseguridades, y la urgencia en su voz parecía demandar respuestas que aún no estaba lista para dar. Como si percibieran la tensión en el aire, las paredes del hogar parecían encerrar mucho más que una conversación. Atrapaban sus miedos, sus aspiraciones y un futuro incierto que la acechaba. ¿Estás bien, querida? He estado pensando en ti, decía su madre, sin advertir lo reticente que se había vuelto María a compartir sus inquietudes, sabiendo muy bien que su madre, aunque amorosa, no siempre comprendía sus anhelos. Sí, mamá, estoy bien, contestó María, un eco de inseguridad vibrando en su voz. La distancia emocional que había recorrido la hacía dudar incluso al usar palabras sencillas. Solo que he escuchado que te preocupación por las pinturas. Bueno, ya sabes cómo son los vecinos. A veces se dicen cosas sin pensar, continuó su madre, dejando caer la frase con la certeza de un dictado que nunca se cuestionaría. María sintió el frío acariciar su piel. El juicio ajeno, ese reflejo en el que su madre parecía vivir, confrontaba lo que ella había comenzado a construir durante su tiempo en el estudio. Mirar hacia atrás a ese momento donde una parte de ella renació y cobraría vida a través del arte, se convertía en un acto de violencia emocional contra su propia historia. Todo lo que procesaba en su mente chocó con la frase que le brotaba del alma: «Quiero ser yo misma, mamá». Esa respuesta se convirtió en algo más que palabras.
Necesitaba ser esa mujer que se aferraba a su realidad aún con la presión externa. Se propuso actuar con valentía, aunque su voz temblara. La visión del lienzo, de colores vibrantes y de una historia lista para ser desenredada, ocupaba su mente. Pero el miedo al desagrado desbordaba toda lógica. Después de unos momentos de silencio, su madre aclaró su garganta. «Solo quiero lo mejor para ti, María. Pero a veces creo que es mejor dirigir nuestra energía a lo que es sólido, a lo que realmente importa». ¿Lo que realmente importa para quién? La pregunta estalló en el aire con una pasión contenida que sorprende incluso a María. Instantáneamente, la sensación de culpabilidad la invadió. Las palabras habían salido de su boca sin filtro, un grito desgarrador para sí misma. Este intercambio no era algo sencillo, cada frase significaba un reto al amor que sentía hacia su madre, el mismo amor que ahora se alzaba como una barrera. «Yo también tengo sueños, mamá. Ser madre no tiene que sofocar lo que hay en mí», afirmó, sintiendo que su corazón palpitaba con cada palabra. La resistencia en su voz la llenó de determinación. La comprensión de su propia voz se expandía junto a su arte, creciendo más fuerte con cada respiración. Javier, que había permanecido en silencio, observando desde un lugar de incertidumbre, sintió que era momento de intervenir. «María, sé que es un momento difícil y que hay muchas emociones encontradas, pero todos tenemos derecho a nuestras pasiones. Nadie debe decidir por ti». El tono de Javier resonaba con el peso de la experiencia, al igual que el rostro de María mostraba los estragos de una niebla interna que parecía dispersarse poco a poco. Había llegado a un cruce de caminos en su vida, donde podía, por fin, juntar números y emociones y hacer que su propio viaje contara una historia auténtica. No podía seguir siendo una sombra. Al colar sus pensamientos en ese nuevo mar de posibilidades, una extraña calma la invadió. Sabía que los próximos días estarían marcados por un proceso de transformación, donde confrontaría no solo a su madre, sino a las expectativas que siempre habían intentado definirla. Sintiendo la urgencia de despejar el aire del estudio, María decidió que una exposición de su trabajo no era solo un sueño, era una necesidad. La singularidad de su arte debía ser compartida con el mundo, y en ese gesto estaba la promesa de su autenticidad. Pero, en el fondo de su corazón, una preocupación latente comenzaba a asomarse. ¿Qué pasaría si, al fin, se liberaba y su realidad se desmoronaba en el proceso? Su deseo por una vida plena era fuerte, pero había una línea delgada entre el triunfo y el fracaso emocional. Al final de la conversación, mientras intercambiaba miradas con Javier, María sintió que una decisión estaba por tomar y con ello, un paso que podría cambiarlo todo. El camino hacia su verdad no solo era incierto, era valiente y desafiante. Las emociones palpitaban en su pecho y un deseo profundo de ser vista, de arrojar la sombra, la llevó a formular un nuevo plan. Enfrente, un lienzo vacío estaba esperando la chispa que podía transformarlo todo. La historia de María apenas comenzaba a ser escrita, entre caminos de color y dolor, la verdad siempre encuentra su camino. Y mientras la luz empezaba a filtrarse, su corazón sabía que lo más difícil aún estaba por venir. ¿Estaría lista para finalmente enfrentar todos esos fantasmas del pasado? María pasó las siguientes horas en su estudio, sumergida en un mundo donde el caos y la claridad coexistían. El aroma de la pintura frescamente mezclada despertaba sus sentidos, pero el peso de su decisión no se disipaba. Mientras contemplaba el lienzo en blanco, su mente navegaba entre los miedos que había llegado a surcar como olas interminables. ¿Qué significaba realmente ser fiel a sí misma? Tomando un pincel, lo sostuvo entre sus dedos como si fuera una extensión de su propia voluntad. Las primeras trazadas fueron temblorosas, una representación física de su vulnerabilidad. Cada color que manejaba, cada forma que empezaba a aparecer frente a ella, se convertía en un espejo de sus emociones más profundas. Notaba que el arte no era solo un medio de expresión, era su salvación, su grito de libertad en un mundo que sentía que la acorralaba. «Voy a hacerlo», murmuró para sí misma, convencida de que cada palabra debía ser pronunciada con la certeza que le faltaba en su voz frente a su madre. Se propuso dar forma a ese grito que la oprimía, quiso plasmarlo en el lienzo, aunque le aterraba la idea de que pudiera resultar un fracaso.
A medida que las horas pasaban, encontró una conexión profunda con la paleta de colores. José, su mentor, siempre decía que el arte debía nacer de una verdad personal. Si no, se verá falso. La autenticidad es lo único que trasciende, solía repetir. Esas palabras resonaban en su corazón mientras se percataba de que su verdadero desafío no era solo salir al mundo con su arte, era mostrarse tal como era. Durante la siguiente semana, María dedicó todo su tiempo a crear. Se olvidó del ruido de los vecinos, de las expectativas familiares y del juicio interno que la había perseguido toda su vida. Las noches pasaban en vela, con los colores fluyendo como un torrente. Sin embargo, en cada pincelada, el eco de las palabras de su madre regresaba a atormentarla. Ser madre no tiene que sofocar lo que hay en mí. Aquella dicotomía seguía hiriéndola. Una madrugada, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente, María terminó un cuadro que a su juicio encapsulaba su lucha. Representaba un ser humano enredado en sombras, con un destello de luz brotando en su centro. Era una imagen que reflejaba su propia batalla interna, una lucha entre el deseo de autoconocimiento y las cadenas de sus deberes adquiridos. Con el insistente pensamiento de su inminente exposición, María sentía que las horas se deslizaban entre sus dedos. Al reflexionar sobre la posibilidad de que su arte se desvaneciera ante los ojos del público, una espina de ansiedad la atravesaba. El temor a que su verdad no fuera apreciada comenzaba a eclipsar la emoción que había cultivado. Conocía el riesgo de ser vulnerable. Sin embargo, algo nuevo brotaba en su interior. La convicción de que debía enfrentarse a esos fantasmas, incluso si eso significaba exponerse a sus críticas. Era momento de dar un paso hacia adelante. En su mente, un haz de determinación emergió del caos. Si iba a ser vista, tendría que serlo auténticamente, no solo como artista, sino como mujer. Al finalizar la exposición, mientras ajustaba los últimos detalles en su obra, sintió que el soporte de Javier a su lado no era solo un apoyo emocional, sino un recordatorio de que no estaba sola en este camino. Él había estado observando su proceso y esa presencia la reconfortaba. Pero el día de la exposición se acercaba y con él, la presión. La mañana llegó con un aire denso de expectativas. ¿Sería capaz de resistir el embate? ¿Qué pasaría si sus miedos se transformaban en realidad? Cada imagen proyectada en su mente la hacía cuestionar si nadie podría comprender su arte y, con ello, su esencia. Mientras se preparaba para la apertura, una última idea invadió su pensamiento. No solo sería una exposición de arte, sería la revelación de su verdadera identidad. Pero para ello, tendría que ser valiente. Con cada paso hacia el evento, la incertidumbre se mezclaba con un deseo de liberación. Cuando la puerta del local se abrió y la multitud empezó a fluir, María sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No solo la verían como artista, sino como la mujer que finalmente se atrevía a mostrarse. Con el corazón palpitando, se armó de valor para enfrentar no solo las miradas de los demás, sino su propia verdad latente. ¿Era realmente este el momento en que todo cambiaría para ella? La sala se llenó rápidamente de personas, un mar de rostros y murmullos que se entrelazaban en la penumbra del espacio. María se sintió como un pequeño barco a la deriva, y el estruendo de las voces parecía más un eco de su propia incertidumbre. Mientras los invitados se acercaban a las obras expuestas, su mente luchaba por aferrarse a la razón. En cada comentario, en cada mirada, buscaba una aprobación que parecía esquiva. Los primeros grupos se detuvieron frente a su obra maestra, el cuadro que tanto había significado para ella. María observó cómo los espectadores fruncían el ceño, inclinando la cabeza, buscando comprender lo que se ocultaba tras las capas de color. El murmullo se tornó en algo más específico, más crítico, y el tiempo empezó a distorsionarse. Parecían hablar de ella como si la obra no fuera más que una representación sin historia. «Intenta muy duro», escuchó a alguien murmurar. Esa frase, simple pero cortante, atravesó su pecho como una flecha. La duda que había logrado superar regresó, esta vez más implacable. Si habían podido ver esa inseguridad, no podrían percibir el ardor de su verdad, la esencia que había ido mucho más allá de los colores. Javier, que había estado a su lado durante toda la travesía, se acercó ligeramente, adivinando la tormenta interna que la invadía.
Cuando ella lo miró, vio en sus ojos una combinación de amor y preocupación. Fue un bálsamo en una herida abierta, su apoyo le recordaba que no estaba sola. Sin embargo, la lucha seguía, y con cada mirada escudriñadora, María se sentía más desnuda, más expuesta. Sin quererlo, se vio envuelta en un torbellino emocional. Las palabras de su madre resurgieron en su mente con una fuerza renovada. La voz de aquella mujer que había marcado su vida y sus decisiones resonaba: «No se puede tener todo, hija». Esa creencia se había incrustado en su alma como una zancadilla, una limitación que desearía despojarse de una vez por todas. Decidió que, más allá de lo que pensaran los demás, debía construir sobre su verdad. Esa revelación incendiaria comenzó a erguirse en su interior como un faro. Con un profundo aliento, se obligó a dejar de lado las dudas que le anidaban en el estómago. «Esta es mi identidad», musitó para sí misma, y aunque todavía le costaba, las palabras se convirtieron en una afirmación poderosa. Su mente de artista, empezó a trazar un camino donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un pasaporte a la autenticidad. Así, como si a través de un conjuro mágico, se hizo un propósito: mostrarse tal cual era, con virtudes y defectos, y sin pedir disculpas por ello. Deseaba que sus miedos fueran los compases de una nueva sinfonía, algo que resonara en otros corazones que, como ella, buscaban la valentía de exponerse. Los murmullos a su alrededor se desdibujaron mientras María se acercaba a su obra. Se plantó firme y levantó la mirada, llevando consigo el peso de todos sus miedos y la frescura de su verdad. Las manos sudorosas se afirmaron en la superficie del marco, y fijó su atención en los rostros ante ella. Fue entonces cuando una mujer, con el rostro iluminado por la curiosidad, rompió el silencio. «¿Qué te inspiró a crear esto?», preguntó, y toda la sala quedó pendiente de su respuesta. El momento se volvió un susurro, la montaña rusa emocional a punto de descender. Con el corazón ardiendo y una determinación recién descubierta, María comprendió que era su turno de hablar, y que su camino de autodescubrimiento apenas comenzaba. Mientras se preparaba para compartir su historia, la necesidad de ser entendida la atravesó con una claridad estremecedora. ¿Sería capaz de articular lo que había ocultado tanto tiempo? ¿Qué otros secretos se esconderían tras su dolor? Sin tiempo que perder y el peso del nuevo descubrimiento en su alma, se armó de valor para dar el paso crucial que podría cambiar su vida, podía ser el principio de algo monumental. Las palabras estaban al borde de sus labios, listas para salir como una corriente desbordada. María miró a la mujer en la audiencia, su rostro anhelante, y de nuevo el miedo se coló en su corazón. Nunca había sido buena contadora de historias. El temor al juicio, a los comentarios mordaces, amenazaba con hacerle retroceder. Pero algo en su interior empezó a florecer, esa llama interna que había decidido alimentar. «Si no hablo de mí misma, ¿quién lo hará?», pensó mientras se enfocaba en los ojos expectantes de los presentes. «Esta obra», comenzó, su voz un susurro vacilante que resonó en el cuarto, «es un reflejo de mi lucha». Se sintió libre al decirlo, como si al nombrar su dolor, pudiera transformarlo. «He estado en un lugar oscuro, atrapada entre lo que otros esperan de mí y lo que yo realmente soy. Este cuadro captura esos momentos en los que siento que estoy a punto de quebrarme, pero aún así continúo. Es un canto a la resiliencia». El silencio esbozó un halo sobre ella, y por un instante, la ansiedad se convirtió en un compañero inesperado. A medida que compartía su historia, comenzó a delinear los instantes que la habían marcado. El abandono, la decepción, las expectativas que nunca logró cumplir. Bajo esa superficie de color vibrante, había una profundidad de sufrimiento y revelación. Los murmullos que antes la abrumaban se transformaron en atención. María notó cómo varios rostros se ablandaban, y con cada palabra, cada sílaba, una conexión emergía entre ella y su audiencia. Su vulnerabilidad se volvía un puente hacia la comprensión, y en ese proceso, un destello de poder comenzó a acumularse en su pecho. Había algo profundamente curativo al ser honesta sobre sus luchas. Era como si cada confesión liberara un peso de sus hombros. «Muchos de nosotros cargamos con cicatrices invisibles», continuó, su tono madurando en firmeza. «Hemos sido enseñados a disfrazar nuestras inseguridades, a construir muros para protegernos del juicio. Pero, ¿y si esos muros nos están aislando de lo que realmente queremos alcanzar?
Las palabras fluyeron con la fluidez del agua, y mientras hablaba, también se escuchaba a sí misma, como si hubo un eco en sus pensamientos, en su descubrimiento personal. Al término de su relato, el aplauso resonó en la sala, un reconocimiento no solo a su arte, sino a su coraje. María sintió una mezcla de emoción y alivio, había desnudado su alma, y en respuesta, había recibido un abrazo sonoro de la comunidad. Aún así, la sensación de plenitud fue momentánea. Ante la aceptación, surgieron nuevas preguntas, más profundas y desafiantes. ¿Cómo podía seguir explorando y compartiendo esa verdad sin sentirse a la deriva? ¿Qué implicaciones tendría esto para su carrera y su vida personal? Las miradas amistosas a su alrededor traían comodidad, pero también despertaban un nuevo sentido de responsabilidad. Había abierto una puerta, y detrás de ella se cernían posibilidades infinitas, pero también incertidumbres que la atormentaban. María comprendió que su viaje había comenzado, un camino donde la lucha por la autenticidad sería continuo. La admiración que recibía podía transformarse en presión, un dilema en su desarrollo personal. Mientras se sentaba en un rincón del espacio, recuperando el aliento, sus pensamientos burbujeaban. Sentía que había soltado algo dentro de sí, pero a la vez, una inquietud punzante le decía que aún había secretos por descubrir. Un nuevo reto se gestaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado y la sombra de su madre que siempre había estado presente? El recuerdo de aquella frase, "no se puede tener todo", resonaba en sus oídos, y con una determinación renovada, se prometió encontrar una respuesta que no estuviera dictada por nadie más que ella misma. En ese instante, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una nueva pregunta se asomaba. ¿Qué pasaría si se atreviera a desafiar esa creencia que había arrastrado toda su vida? Con la mente y el corazón despiertos, estaba lista para seguir explorando, dispuesta a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Era su momento. María abandonó el rincón donde había encontrado refugio, sintiendo la vibración de las palmas aún resonando en sus oídos. La atmósfera en el espacio, marcada por la energía de su confesión, parecía sostenerla en un estado de revelación y ansiedad. A cada paso, el eco de sus palabras continuaba reverberando en su mente, "no se puede tener todo". Se sintió atrapada entre el alivio de compartir su carga y el peso magnético de la realidad que la esperaba al salir de ese lugar. El mundo exterior era un laberinto de expectativas y anhelos. La luz del sol tocaba su piel con una calidez incómoda, recordándole lo lejos que había llegado, pero también lo mucho que le quedaba por recorrer. Sus pensamientos giraban en torno a su madre, una figura que había sido tanto un modelo a seguir como un recordatorio de lo que nunca deseó ser. Esa voz interior que siempre le había susurrado que debía elegir entre su pasión y sus responsabilidades la empujaba al borde de la indecisión. Así fue como, sin pensarlo dos veces, decidió que necesitaba confrontar esa historia. Se dirigió a su estudio, un espacio que había sido su refugio y a la vez su prisión. Mientras cruzaba la puerta, el olor a pintura y disolventes la envolvió, y su mente empezó a visualizar el lienzo en blanco que la esperaba. En ese momento, el deseo de crear se convirtió en un acto de resistencia. Trabajaría en un nuevo cuadro, uno que abordara la complejidad de su relación con su madre. Cada trazo de brocha era como un ritual de purificación, una forma de exorcizar las dudas que habían tenido eco en su vida. La imagen de su madre cobraba vida en el lienzo, sus ojos cansados, su sonrisa forzada, y las cicatrices de una vida llena de sacrificios. Al mismo tiempo, María se vio a sí misma reflejada allí, enfrentándose a las decisiones que le habían sido impuestas y luchando por trazar su propio camino. Mientras sus manos se movían, la tensión se convertía en liberación. Las pinceladas revelaban no solo la frustración de su juventud, sino también el anhelo de una conexión genuina. Se sintió impulsada a mostrar el dolor, pero también la esperanza que existía en las grietas de su relación. Este era el primer paso hacia la resolución de su conflicto interno. Sin embargo, a medida que la obra avanzaba, también lo hacía su ansiedad. La obsesión por crear algo significativo la llevó a una vorágine de pensamientos negativos. La voz de su madre resonaba en su mente, "no se puede tener todo". Esa creencia, que había sido un mantra en su vida, la enfrentaba ahora en cada pincelada. ¿Era verdad?
¿Realmente estaba en una encrucijada donde debía elegir entre su arte y su valor como hija? Esta disyuntiva se convertía en un monstruo que debía enfrentar. Justo cuando pensó que había logrado desentrañar una parte de su conflicto, un mensaje llegó a su teléfono. Una invitación a exponer en una galería emergente, un espacio que prometía visibilidad y reconocimiento, pero que también traía la presión de ser juzgada. La combinación de entusiasmo y terror se dibujó en su rostro. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso? La exposición sería la prueba definitiva de su evolución, pero también el escenario donde podría tropezar. María comprendió que tenía dos caminos ante ella, el familiar y seguro, donde podría seguir escondiendo sus inseguridades, o el arriscado, donde tendría que confrontar su verdad. Esa invitación era un recordatorio de que estaba siendo observada, y la presión de complacer a otros podría hacerla claudicar ante sus propias necesidades. Con la mente agitada, se vio forzada a tomar una decisión. Enfrentándose a la tela blanca de su nuevo proyecto, un rayo de determinación iluminó su pensamiento. No solo quería exponer su arte, quería que el mundo sintiera la profundidad de su historia. ¿Podría convertir su miedo en arte? Su resolución se intensificaba, convirtiendo cada duda en combustible para su creatividad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, María entendió que no solo se estaba despojando del peso de su pasado, estaba construyendo un futuro donde ya no dependía de la aprobación de nadie, ni de las sombras que la perseguían. Con el lienzo como su cómplice, decidió que no habría más evasivas. Pero, al seguir avanzando en su trabajo, algo inesperado surgió en su mente. ¿Qué pasaría si su madre apareciera en la galería? Si ella se atrevía a enfrentar no solo su dolor, sino también a la persona que había moldeado su historia, ¿sería capaz de emanciparse del juicio que le había impuesto durante años? La pregunta latente la llevó a una nueva tierra de incertidumbre, y con la determinación renovada, se prometió que esta vez no se detendría. Nada podría preparar a María para el cruce final que estaba por llegar. ¿Podría reunir el valor para invitar a su madre a la exposición, para enfrentar no solo su propia verdad, sino la de su historia familiar? La certeza de su decisión tambaleaba entre la posibilidad de catarsis y el temor a la confrontación. Se dio cuenta de que no era solo su arte lo que estaba en juego, sino su identidad misma. El lienzo, que antes era un territorio desconocido, ahora cobraba vida bajo las manos de María. Cada trazo parecía llevar consigo una parte de su alma, una expresión palpable de algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. A medida que pasaban los días, la invitación a la galería seguía presente en su mente, como un faro que iluminaba un camino angosto, lleno de incertidumbres. Decidir qué camino tomar era un desafío que se expandía en su interior. La presión de ser vista y evaluada podía apabullarla o empoderarla, dependiendo del ángulo desde el cual decidiera observarlo. María tomó conciencia de que no deseaba ser solo un espectador de su vida, quería ser la creadora de su propia narrativa. Esa decisión, aunque liberadora, también provocaba una tormenta de dudas. ¿Qué pasaría si su arte no era suficiente? Esa preocupación la asediaba, generando un frenesí que atormentaba sus noches. El diseño de su cuadro, que simbolizaba la relación con su madre, se transformaba en un espejo de su propia lucha interna. Quería retratar el amor y las heridas, el conflicto y la vulnerabilidad. Pero en medio de ese proceso creativo, la voz de su madre resonaba con la misma insistencia que antes. No se puede tener todo se convertía en un mantra que la seguía incluso en su propio espacio. La lucha no solo era artística, era un conflicto profundo en su identidad y su lugar en el mundo. Tomando una respiración profunda, María decidió que debía ejercitar su voz de una manera que nunca había hecho. Comenzó a escribir cartas, una serie de misivas que nunca enviaría. Eran palabras que debían ser liberadas, una manera de articular la frustración y el deseo de ser aceptada no solo como hija, sino como artista. De esta forma, el acto de escribir se convertía en un canal para su desahogo, y lo que antes parecía un peso se transformó en energía creativa. Las cartas se fueron acumulando, cada una revelando una faceta distinta de su historia personal. Al leerlas en voz alta, se dio cuenta de que, a través de la escritura, podía explorar su relación con su madre desde una distancia segura. Pero eso no evitaría la confrontación cara a cara que siempre la aguardaba.
Un día, mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, la idea se plantó en su mente como una semilla germinando. ¿Por qué no invitar a su madre a la exposición, a ser parte de ese espacio que había creado? La emoción y el temor chocaron en su pecho. Aquella invitación, en lugar de ser un gesto de reconciliación, podría convertirse en un campo de batalla. Interrogantes inquietantes comenzaban a surgir como sombras que amenazaban con oscurecer su progreso. Mientras continuaba trabajando en su cuadro, María comenzó a formular su discurso mental. Necesitaba preparar sus palabras, ya que sabía que el momento de la verdad era inminente. Tendría que enfrentar los miedos que la habían mantenido cautiva y despojarse de la necesidad de aprobación que había limitado su identidad. Con una mezcla de pánico y determinación, redactó un mensaje para su madre. Era una invitación tanto para la exhibición como para la vida que ambas habían compartido. Deseaba que su madre entendiera que, a pesar de sus miedos, estaba lista para confrontar las verdades incómodas. La escritura se volvía más que una carta, se transformaba en un puente hacia una nueva etapa de su vida. Finalmente, tomó la decisión de no rendirse. Cada vez que se sentía abrumada, se recordaba a sí misma que estaba creando algo mucho más importante que un simple cuadro. Estaba renunciando al miedo y abrazando el poder de su voz. La noche anterior a su aniversario con la galería, se dedicó a perfeccionar los últimos detalles de su obra. Podía sentir la energía vibrante de sus emociones impregnando cada trazo. Entonces, un nuevo pensamiento se presentó en su mente: si su arte era un reflejo de su vida, ¿cómo se vería ese reflejo en la presencia de la mujer que le dio la vida? María se detuvo en seco, observando el lienzo como si éste pudiera ofrecerle respuestas. ¿Podía realmente enfrentarse a su historia familiar y permitir que su madre formara parte de esta nueva versión de sí misma? La posibilidad de que sus miedos se manifestaran una vez más era aterradora, pero el deseo de abrirse al amor y a la aceptación también la inundaba. Mientras el pintor y la pintura se entrelazaban, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo crear. Era encontrar el coraje para ser vista, no solo como la artista que había luchado, sino como la hija que deseaba reconciliarse con su propio corazón. Con esas ideas danzando en su mente, dio el paso decisivo hacia la exposición que cambiaría todo. El día de la inauguración, con el corazón palpitante y la mente aguijoneada por la incertidumbre, María se preparó para recibir el juicio del mundo. Pero, antes de que sus pensamientos se desbordaran, comprendió que había llegado el momento de aceptar una verdad. No era solo la mirada del público lo que la intimidaba, sino el profundo acto de abrir la puerta a su madre. ¿Tendría el valor para hacerlo? La respuesta la aguardaba en un instante crucial, una decisión que definiría su futuro. María se encontró de pie frente al espejo, ajustando los detalles de su vestido, un tributo a su propia identidad renovada. El fresco aroma de la pintura aún flotaba en su hogar, una sustancia viva de sus emociones que se había materializado en su obra. Había llegado el momento de dar un paso hacia su verdad, de asumir la valentía que había cultivado en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que no solo expondría su arte, sino que también revelaría su esencia, invitando a su madre a ser parte de ese momento transformador. Al llegar a la galería, el bullicio de la inauguración la envolvió, un torbellino de rostros, risas y chismes que contrastaban con la paz que había anhelado. Cada paso la acercaba un poco más al momento de la verdad. El camino hacia su arte era un espejo de su vida, lleno de colores vibrantes, sí, pero también marcado por sombras profundas. Cuando finalmente vio el rostro familiar de su madre entre la multitud, una mezcla de emociones se entrelazó en su pecho. La figura dominante de su historia. La mujer que había caminado con sacrificio pero había dejado su propia voz a un lado. Tomando aire, María presionó el botón de su valentía, dando un paso decidido hacia ella. «Hola, mamá», dijo, su voz un hilo que luchaba por salir. La mirada de su madre se desplazó de sorpresa a cautela. Cada una de las palabras que habían estado retenidas en su pecho durante años se arremolinaban en su mente, pero la urgencia de este momento no podía posponerse. «Hola, querida», respondió su madre, con un tono que llevaba la mezcla de amor y juicio que siempre había caracterizado su relación. «Quiero que veas algo», le pidió María, llevándola hacia su obra maestra.
El cuadro, que había sido un reflejo de su lucha, ahora era un testamento de transformación y fortaleza. Es sobre nosotras, sobre todo lo que hemos vivido. La mirada de su madre se sofocó mientras contemplaba la obra. Mientras las sombras de la lucha se entrelazaban con los toques de luz, cada trazo parecía narrar las tensiones de sus vidas, el sacrificio, el amor, el compromiso, y el deseo insaciable de ser más. María sintió la respuesta no solo en la expresión de su madre, sino en el peso que comenzaba a desprenderse de su propio corazón. «Es hermoso», dijo su madre finalmente, la emoción asomándose en sus ojos. En ese instante de conexión, algo profundo se movió dentro de ambas. María se sintió liberada de la carga que había llevado durante tanto tiempo, comprendiendo que su arte había cumplido su propósito, ser un puente hacia el entendimiento. «Mamá», continuó ella, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad, «luchar por mi identidad como madre y como artista no significa que te falle. Estoy tratando de crear un nuevo camino, uno donde ambas podamos existir». Las miradas que se cruzaron revelaban un momento de vulnerabilidad sin precedentes. El juicio que había temido se transformó en comprensión. Era el principio de un diálogo que había estado ausente, una apertura hacia la sanación. Después de un silencio que se sentía eterno, su madre finalmente asintió, un movimiento que resonó con aceptación. «Siempre quise lo mejor para ti, pero tal vez no entendí lo que eso significaba». Había una nota de arrepentimiento en su voz, y las barreras que habían separado a las dos mujeres comenzaron a desmoronarse. Mientras la gala continuaba a su alrededor, con risas y comentarios sobre las obras expuestas, el cocón de conexión entre María y su madre parecía inquebrantable. Juntas, admiraban la obra que simbolizaba no solo su lucha individual, sino la unión de sus historias entrelazadas. El acto de revelar su arte resonó profundamente en ella. A partir de ese momento, María sintió que su búsqueda de autenticidad no solo era un triunfo personal, sino un legado que podía compartir con su hijo, un ejemplo de que las mujeres pueden ser multifacéticas, que la luz y la sombra pueden coexistir. La noche culminó en un coro de aplausos y elogios hacia su obra, pero para María, el verdadero reconocimiento había sido esa conversación con su madre, un espacio donde el dolor se había transformado en aceptación y amor. Al final de la noche, con el corazón pleno y la mente despejada, sabía que había dado un paso hacia adelante en su vida. Era el momento de ser la mujer que realmente era, una madre y una artista, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente satisfecha. Había conquistado el miedo, había abrazado su verdad y, en el proceso, había demostrado que la lucha hacia la autenticidad valía la pena. Así, el eco de su elección comenzaría a resonar en todos los rincones de su ser, recordándole que el arte, como la vida, florece en la verdad. Ahora, amigos, si han llegado hasta aquí, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y asegura que podamos seguir creando estas narrativas genuinas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta impactante conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.